Buenos días. El día de hoy vamos a iniciar el estudio de procesamiento estadístico de datos a partir del análisis de histogramas de frecuencias y tablas de frecuencias. Vamos a comenzar analizando una pequeña muestra. Ustedes pueden verla en esta hoja de Excel. Aquí tenemos el número de casos. Hay 100 casos. Como ustedes pueden observar, hemos hecho una muestra de 100 casos. Por otra parte, ¿qué es lo que estamos midiendo? En este caso, hemos tomado medidas de la estatura expresada en centímetros de un grupo de personas del mismo sexo adultas. Puede ser, por ejemplo, un grupo de estudiantes de la universidad. Bien, los datos, como ustedes pueden observar, se encuentran en un orden determinado, en el orden que han sido ingresados las observaciones a la computadora, ¿sí? De tal manera que no tienen ninguna secuencia lógica, como por ejemplo de mayor a menor o lo que fuera. ¿Sí? Y cada una de estas observaciones tiene simplemente su valor individual. Bueno, esta es la forma en la que se presenta la información, llamémosle, no procesada, la información bruta. Bien, entonces la principal pregunta es, ¿qué podemos hacer con estas observaciones? Vamos a mantenernos por de pronto en el entorno de Excel. Vamos a ir hacia abajo, hacia las 100 observaciones. Y obviamente tal vez una de las preguntas básicas que nosotros podríamos formularnos es el rango de las observaciones. Es decir, visualizando estos 100 casos, podemos tal vez encontrar el más bajo de ellos, que le llamamos el mínimo, algo así como 147 centímetros, pero puede haber uno menor, evidentemente. Y el más alto, entre las variables observadas, bueno, aquí tenemos 188, por ejemplo. Entonces podemos decir que gruesamente varían entre 144 y 188, pero esto lo estamos haciendo visualmente, no es una buena idea. Entonces anotamos aquí la palabra máximo y mínimo. El Excel tiene una función que ya está previamente definida aquí, ustedes lo pueden ver cuando realicen los ejercicios, con la función max, que nos da el máximo. Aquí establecido el rango entre B8 y B107, que es el rango de observaciones. Es muy fácil introducir esta fórmula, no lo vamos a repetir, y efectivamente nos indica que el máximo es de 188 centímetros, punto 5. Tenemos una fórmula similar para el mínimo, y obtenemos 141 centímetros. Esto nos indica pues que el rango es de más o menos 47, 48 centímetros de diferencia entre el más bajo y el más alto. Bueno, esto ya nos da una idea importante para comenzar el procesamiento de la información. Además, hemos utilizado fórmulas semejantes que provienen del Excel, que están en cualquier versión del Excel, que nos dan, por ejemplo, la media aritmética de estas observaciones. No vamos a hablar en esta sesión de la media, la vamos a analizar en detalle más adelante. Aquí están las fórmulas en inglés, pero tienen ustedes fórmulas en castellano, de acuerdo con la versión de Excel que ustedes utilicen. Y finalmente la desviación estándar. No vamos a procesar esto lo vamos a dejar para las clases siguientes. Conformémonos con el rango. Bueno, esto es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, una vez que conocemos el rango, algo que es bastante útil consiste en ordenar las observaciones de la menor a la mayor. Y efectivamente aquí tenemos los datos ordenados. Aquí tenemos el más bajo, 141, y finalmente el más alto, 188. No vamos a repetir el procedimiento. Esto es, digamos, parte de una introducción general al manejo de Excel, que ustedes lo pueden ejercitar por su propia cuenta o buscar algún tutorial si tienen alguna debilidad en el manejo del Excel.
pero efectivamente el Excel tiene funciones específicas para esto. Aquí tienen, por ejemplo, esta función de ordenar, ¿sí? Que les permite muy fácilmente realizar la operación que les había indicado. Bueno, entonces, una vez realizada esta operación, nosotros podemos decir, bueno, el rango en términos gruesos se encuentra entre 1,40 o 140 centímetros hasta casi 1,90, que sería 188 centímetros. O sea, hay una amplitud de 50 centímetros de variación, un poquito menos, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si dividimos ese rango en clases? Entonces, efectivamente, aquí hemos construido 10 clases de 5 centímetros de amplitud cada una, por ejemplo, de 140 a 145, de 145 a 150, de 150 a 155, y así sucesivamente hasta que la más alta corresponde de 185 a 190. Como ya tenemos ordenadas las observaciones de menor a mayor, aquí podemos contar cuántas observaciones se encuentran en cada una de estas clases. Por ejemplo, entre 140 y 145 encontramos 3. A partir de 145 hasta 150 encontramos 7. Y vamos anotando los números, 3, 7. Y si continuamos con esto serían 11, 12, 26, 15, 10, 10, 5 y 1. ¿Sí? Estas se llaman frecuencias absolutas simples, que simplemente corresponden al número de casos observados en una muestra que se encuentran en un intervalo de clase. Aquí hay una celda que la denominamos marca de clase. La marca de clase no es más que el valor promedio de cada clase. Si sumamos 140 más 155 y dividimos para 2, nos da 142.5. Este es un valor representativo de esta clase. Entonces, tenemos las marcas de clase, 10 marcas de clase para 10 clases, 10 frecuencias simples. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es no el número de observaciones que tenemos, sino el porcentaje. En este caso, como tenemos un total de 100 observaciones, coincide con la frecuencia absoluta. Y luego viene la noción de frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es otra cosa que la suma de las frecuencias de todas las observaciones que son menores, por ejemplo, que de 150. Supongamos que yo quiero ver cuántas personas en esta muestra tienen menos de 155, entonces me va a dar que hasta 155 centímetros tenemos 21 personas, hasta 160, 33, y así sucesivamente. ¿Cómo se obtiene esta frecuencia absoluta? Simplemente sumando. Por ejemplo, este 10 de aquí es del 3 más 7, este 21 de aquí es del 3 más 7 más 11, y así sucesivamente. La suma, obviamente, de todas las frecuencias absolutas nos da 100. Y la frecuencia acumulada relativa no es otra cosa que la misma frecuencia absoluta acumulada, pero expresada como un porcentaje. En este caso, como hay 100 observaciones, los datos coinciden. Bueno, esto nos da un primer tabulado. Esto quiere decir, nos da un cuadro que resume y le da algún sentido a la información. Esto es bastante importante. Bueno, vamos a seguir. La desventaja de este cuadro es que tiene un montón de números, o sea, no está todavía expresado de una manera que pueda transmitir un mensaje. Entonces, vamos de alguna manera a tratar de hacer un gráfico importante. Y aquí pasamos al tema principal de nuestra clase, que son los histogramas de frecuencias. Por ejemplo, aquí tenemos la misma información que nos daba la tabla de frecuencias, pero expresada en forma de un gráfico. Este gráfico se llama histograma de frecuencias. Ya vamos a ver, tal vez un poquito más adelante, cómo se puede construir de una manera muy fácil utilizando el Excel, y en este caso la aplicación de la cual les había hablado, que es XLS Stat, un histograma de frecuencias. Tal vez lo vamos a hacer en este momento para que quede
bastante claro a ustedes. Bueno, lo que primero tenemos que hacer es activar esta aplicación. Una vez que se activa, la primera vez les va a dar un mensaje, pero como ya lo he hecho varias veces, no es necesario hacerlo. Aquí vamos a poner visualización de datos porque vamos a construir un gráfico, vamos a poner histogramas. Y en histogramas vamos a seleccionar los datos, obviamente, que queremos hacer, comenzando por el título. El título es de estatura y vamos a bajar desde la primera observación hasta la observación número 5. No es necesario poner los datos ordenados, los datos van a ingresar tal como vienen en nuestra base de datos original. Si ponen los datos ordenados, van a obtener exactamente el mismo resultado. Entonces, aquí tienen las opciones. Luego, esto no es necesario hacer, pero lo estamos haciendo en este caso. Vamos a ver opciones y en opciones vamos a decir que nos dé 10 barras, como hemos hecho 10 grupos, 10 intervalos de clase. Le ponemos OK. Vamos a poner continuar. Y efectivamente aquí aparece este gráfico que nos representa. ¿Qué es lo que nos representa el gráfico? El gráfico, que se llama un histograma de frecuencias, nos dice cuántos casos, aquí dice frecuencia relativa, es decir, en porcentajes, nos dice que, por ejemplo, entre 140 y 145 centímetros hay aproximadamente el 2.5% de las observaciones, que entre 145 y 150 centímetros hay el 6% de las observaciones, que más o menos el 10% de las observaciones se encuentran entre 155, entre 150 y 155 y así. ¿Cuál es el grupo más frecuente? El grupo más frecuente se encuentra entre 160 y 165 centímetros. Luego viene el segundo más frecuente entre 165 y 170, etc. Aquí tenemos una estructura típica de algunas variables que tiene 2 o 3 características que yo voy a resaltar. La primera de ellas es que es relativamente simétrica. Esto quiere decir que los datos tienen una forma de ascenso, luego desciende, de una forma más o menos similar a la que ascendieron. En segundo lugar, mientras más cerca de los datos estén a un valor medio, que está más o menos por aquí, más frecuentes son, de tal manera que los casos más comunes son los casos cercanos a digamos, a lo que podría llamar provisionalmente la media, y los casos más extremos son poco frecuentes. ¿Sí? Todas estas características corresponden a un tipo de distribución estadística basada en la teoría de la probabilidad, que luego le denominaremos la curva normal. Hay muchas variables que tienen un comportamiento semejante. No solamente la estatura, el peso y muchas otras medidas antropométricas siguen este comportamiento, ya que si la población es una población adulta y está bien alimentada y es una población sana, vamos a encontrar que la estatura alcanzada por cada persona corresponde pues a su estructura genética, y la estructura genética de alguna manera es aleatoria. Esto quiere decir no hay dos individuos exactamente iguales, cada uno tiene sus propios genes y los genes son distribuidos aleatoriamente en un universo poblacional, sea humano o de cualquier otra especie. Tomando eso en cuenta, entonces hay una cierta variación. Lo mismo ocurre si nosotros analizamos el tamaño de las frutas, el peso de las frutas, la altura de los árboles de una especie determinada, el ancho del tronco. Vamos a encontrar distribuciones muy parecidas a la curva normal. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, yo les he preparado también una presentación en PowerPoint que básicamente resume en forma gráfica nuestros temas. Aquí tienen la tabla de frecuencias, no vamos a entrar en detalle porque ya ha sido analizada. Aquí tendríamos la forma en la que se ha construido el histograma de la estatura, utilizando Excel y este programa que les he mencionado.
Aquí tienen el resultado de haber construido exactamente lo mismo utilizando SPSS. La diferencia, aquí hay dos diferencias. La primera es, aquí tenemos como le pedimos al Excel, 10 grupos, ustedes pueden contar 10 rectángulos, que les hemos denominado intervalos de clase, y aquí está su frecuencia, el número de casos en los que se repite cada uno. Aquí tenemos la misma muestra en SPSS, pero el SPSS selecciona automáticamente el número de intervalos que le parece más adecuado. Por consiguiente, en este caso nos ha dado más de 10. Es la misma muestra, pero ven ustedes, aquí no sé exactamente, puede haber 12 o 14 intervalos, han sido un poquito más pequeños. Sí, por ejemplo, entre 140 y 150 no hay 2, sino 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Al hacer intervalos diferentes, obviamente, la forma de la distribución no es exactamente la misma. Además, le hemos pedido al SPSS que nos dibuje una curva normal que sería la que más se parezca a estos datos que está planteada aquí en negro, y vemos que los datos de alguna manera se acercan al comportamiento de una curva normal. Y aquí nos da el SPSS, esto es bastante interesante. En primer lugar, el valor de la media, que en este caso es 163, la desviación estándar 10.1, y el número de observaciones n, que es igual a 100. No vamos a analizar la información cuantitativa en esta discusión, nos vamos a concentrar en los gráficos. Bueno, este es un primer tipo de representación gráfica de una variable continua que tiene un comportamiento determinado que lo hemos llamado un histograma. Tiene la ventaja de que dice mucho sobre la información. Básicamente es similar a lo que encontramos en la tabla de frecuencias, pero el mensaje se transmite de una forma visual, de una forma mucho más clara y mucho más expresiva. Bien, tomando esto en cuenta, nosotros podríamos preguntarnos, bueno, estamos seleccionando arbitrariamente el número de clases, que son estos rectángulos. Aquí les había dicho que son como 10, aquí deben ser 13 o 14, ¿sí? ¿Cuál es el número más adecuado? Bueno, eso depende del tamaño de la muestra. Si ustedes tienen muestras, en este caso tenemos una muestra de 100, que es relativamente pequeña, por eso yo utilicé 10 grupos, que me parece más o menos adecuado. El SPSS busca un poquito más de detalle. No vamos a ver este momento por limitaciones de tiempo cómo hacer esto en SPSS. Tal vez lo hagamos un poquito más adelante. Aquí vamos a concentrarnos en los puntos fundamentales. Bueno, ¿qué tal si nosotros comenzamos a hacer cada vez más grupos? Si nosotros cada vez hacemos más grupos, la curva se va a parecer cada vez más a esta curva negra, es decir, la figura que aparece envuelta en los rectángulos. Como la decisión de los rectángulos es arbitraria, nosotros podemos tener muchos histogramas de frecuencia de los mismos datos. Aquí hay una función avanzada que no se usa mucho, pero que para muchos fines es bastante útil, que es la de densidad, la distribución de densidad de una variable, que es esta. ¿Cuál es la diferencia entre esta y las anteriores? Simplemente esta nos dice, en una forma estilizada, más o menos continua por un procedimiento matemático bastante complicado, que es la función de densidad, en este caso, de esta muestra de 100 observaciones basadas en la estatura. Como ven ustedes aquí, aunque esta curva es sui generis porque obedece a una muestra relativamente pequeña, sí nos da una idea bastante clara de su distribución. Que en este caso sigue un comportamiento, como ven ustedes, bastante próximo a la normal. La curva normal está representada aquí en negro y aquí estaría representada en azul. ¿Cómo se puede obtener una función de densidad? Esto ha sido obtenido en R,
pero a partir del SPSS se puede instalar algunas aplicaciones de R en SPSS para obtener un resultado como el que ustedes tienen. El Stata también tiene la función Cadensity, que les da un gráfico similar. Bueno, entonces aquí hemos visto un tipo de variable que tiene un comportamiento que les decía tiene ciertas características, es aproximadamente simétrico. Esto quiere decir, más o menos en la mitad de los datos tenemos una imagen ascendente, la otra es como una imagen en el espejo del anterior. En segundo lugar, tiene una tendencia monótona ascendente, al principio hasta que llega al máximo y luego es monótonamente descendiente, hay un solo máximo, y los datos son más frecuentes en la medida en que se acercan cada vez más a la media. Estas son algunas de las características de este tipo de comportamiento. Cuando las variables tienen este comportamiento, en general los procedimientos estadísticos son más adecuados. Por eso, este tipo de función es muy importante que se presente, y si no se presenta, a veces es necesario hacer algunas transformaciones. Pero desafortunadamente en estadística no todas las variables siguen el mismo comportamiento. Aquí vamos a ver otro ejemplo que también está presentado en esta pequeña hoja de Excel que les he traído como ejemplo, de otra variable. Por ejemplo, un análisis de las horas de ingreso por ejemplo, una sala de partos en la maternidad. Esto obedece a un proceso biológico que es el proceso del fin de la gestación, del nacimiento de un bebé, que normalmente está sujeto a variables aleatorias. Es decir, el momento que se inicia el proceso de parto es impredecible. Y aquí se han notado las horas en las que se han iniciado los procesos de parto en un día determinado, en una maternidad más o menos grande, con 100 observaciones. Vamos a ver la distribución, no vamos a hacer un análisis caso por caso porque nos tomaría bastante tiempo, pero aquí tienen esta distribución. Esta distribución es bastante diferente de la anterior. Aquí no observamos las mismas tendencias. Evidentemente, el máximo no está más o menos en el medio, más bien hay un máximo aleatorio determinado en cualquier posición, hay un valor mínimo. En el eje de las X tenemos las horas de 0 a 24, como no lo conoce la computadora, lo he redondeado a 25, pero en realidad tenemos de 0 a 24 horas. ¿Sí? El paquete stat que hemos usado nos indica también el mínimo, 0.10, o sea, más o menos a los 6 minutos pasada la medianoche, y el último ingreso se dio a las 23.97, que es más o menos las 11:59 de la noche de ese mismo día. Bien, la media es 11.5, es decir, más o menos 12, y la desviación típica es relativamente alta, no la vamos a analizar. Lo que es importante mostrar aquí es que no todas las variables tienen el mismo comportamiento. Desde el punto de vista conceptual, esta variable tiene una distribución relativamente uniforme. No se observa tan uniforme aquí debido al pequeño tamaño de la muestra, que siempre permite que aparezcan fluctuaciones aleatorias. Le hemos aplicado una función de densidad utilizando el mismo paquete R con SPSS y nos da claramente un comportamiento bimodal. Bimodal quiere decir que hay como dos máximos aquí y luego hay una declinación. En todo caso, es un comportamiento completamente distinto a la variable anterior, que tenía una función muy definida parecida a la normal que está vista aquí. Aquí no hay ninguna similitud. Bueno, este es un tipo de distribución diferente de la normal y por eso les traía. Es importante conocer con qué variables estamos trabajando. Y ahora vamos a ver un caso adicional. Un caso que tiene un comportamiento realmente distinto. Aquí tenemos el SPSS. Vamos a analizar un poquito en detalle el ambiente del SPSS.
aquí, bueno, y yo les he abierto algunas bases de datos. Aquí los datos que vamos a analizar ahora corresponden a una gran cantidad de encuestas de hogares realizadas por el INEC en el Ecuador, donde ha sido procesado luego de cierto análisis específico el ingreso personal total de cada una de las personas que conforman los hogares. En la base original, durante un periodo de 10 años, en la base original había más de 1.000.000 de observaciones. Yo les he seleccionado aproximadamente 1.000 observaciones que están aquí, y aquí está el ingreso personal expresado en dólares por mes de cada una de estas personas, ¿cómo se obtiene esto? Obteniendo el ingreso de toda la familia. Puede haber varias personas que contribuyen al ingreso familiar y luego se divide para el número de miembros de familia, ¿sí? Esto está para todas las provincias del Ecuador en un periodo bastante largo. No vamos a analizar en gran detalle. Lo que sí vamos a hacer es tratar de procesar esta información, tratando de construir un histograma, ya que estamos en el ambiente del SPSS. Aquí los menús están en inglés. Vamos a poner gráficos y vamos a pedirle que haga un histograma. El histograma en este caso se va a hacer de la variable de ingreso personal que está aquí, y simplemente ponemos OK. Y después de un momento obtenemos este resultado. Así se procesa la información en SPSS. Ven ustedes, aquí le he pedido al SPSS también que dibuje una curva normal, pero ustedes van a ver que la curva del histograma, que son estos, de nuevo, estos rectangulitos que se suceden uno tras de otro, no siguen para nada un comportamiento parecido a la curva normal. ¿Qué comportamiento encontramos en el ingreso? En el ingreso encontramos un comportamiento en el cual las máximas frecuencias, o sea, los casos más comunes son los de personas con muy pocos ingresos, o sea, en el caso ecuatoriano, extremadamente pobres. Mientras las personas con ingresos muy altos, y bueno, yo le he cortado aquí en 4.000, pero en la base existen ingresos de hasta de 200.000. No quiero detallar esto porque hubiera resultado complicado, por eso lo corté. Pero de todas maneras, ven ustedes que los ingresos mayores de 1.000, por ejemplo, son poco frecuentes, ¿sí? Y ingresos como el de 4.000 son muy raros, ¿sí? Mientras que ingresos inferiores a más o menos 400 o $350, que era el salario mínimo en el momento del estudio, son bastante frecuentes. Y todas estas personas tienen ingresos personales, familiares bastante bajos, porque evidentemente una sociedad ecuatoriana está fuertemente afectada por la pobreza. Sí, en resumen, mientras más bajo el ingreso es más frecuente. Existen muchos pobres, sectores medios que podrían estar representados más o menos aquí, y luego una clase alta que está representada por estos pequeños picos de acá. Esto se llama una distribución sesgada y es muy diferente de la normal. Esto es lo que quiero enfatizarles. Esta distribución sesgada tiene una serie de propiedades que no facilitan muy adecuadamente, como veremos en el curso, un procesamiento estadístico sencillo, particularmente cuando los vinculamos con otras variables. Por eso es necesario hacer cierta transformación. Entonces, volviendo a nuestra gráfica presentada en PowerPoint, encontramos aquí esta distribución, que como les decía, esta distribución azul es muy diferente a la curva normal. Yo le he puesto graficada la curva normal simplemente para establecer un contraste. Y aquí tenemos de nuevo la función de densidad. Como ven ustedes, hay un ascenso fuerte, y luego la función comienza a declinar hasta acercarse a cero muy rápidamente después. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos una función de este tipo? A veces, antes de procesarla para un análisis multivariado, tenemos que hacer alguna corrección.
No vamos a hablar de esto en detalle, lo vamos a hacer más adelante en el curso, pero ya que estamos hablando de la variable ingreso, que es algo muy importante, aquí tienen una idea importante. En SPSS lo que he hecho aquí yo es calcular el logaritmo natural del ingreso, que es una función no lineal, evidentemente, que la transforma, y es interesante ver que una vez cambiado el ingreso por su logaritmo, en este caso por su logaritmo natural, ¿qué propiedad tienen los logaritmos naturales? Que cuando yo me muevo de un número alto a un número muy alto, por ejemplo, de 1000 a 10.000, estoy aumentando 9.000, el logaritmo aumenta en una determinada cantidad, por ejemplo, si es logaritmo decimal en 1. Pero si yo me muevo luego de 10.000 a 100.000, estoy aumentando 90.000, aumenta nuevamente en 1. Es decir, para los números altos, en la medida en que yo sigo creciendo, este crecimiento es representado de una manera cada vez más pequeña. Por consiguiente, las distancias entre los valores grandes se achican, mientras que las distancias relativamente entre los valores pequeños se agrandan. Entonces, como ven ustedes, ya se parece un poco más a una curva normal, la distribución transformada en forma logarítmica. Este no es un tema que es necesario que ustedes comprendan adecuadamente en esta clase, porque lo vamos a tratar más adelante. Bueno, entonces con esto hemos visto algunas características interesantes de la realización de histogramas para conocer el comportamiento de ciertas variables, y ahora vamos a pasar a una aplicación que me parece bastante interesante, que también son histogramas, pero aplicadas a una función diferente, que es la función de estos gráficos característicos muy usados en demografía, que se llaman pirámides de edad. Vamos a regresar al SPSS, al entorno del SPSS. Aquí tenemos varias muestras abiertas. Vamos a escoger esta de aquí, que le he denominado Biblian Quito Galápagos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos simplemente las observaciones del censo del 2010, con muchas variables, pero nos vamos a concentrar en dos: la variable edad y la variable sexo. ¿Sí? Ya las vamos a analizar. Aquí tenemos también muchísimas observaciones, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pedirle, en primer lugar vamos a escoger, porque hay 3 cantones, entonces vamos a poner, seleccionar casos, y en este caso, por ejemplo, está seleccionado Galápagos, que dice que el código del cantón de Galápagos es 2003. Sí, vamos a volver a seleccionar Quito. El código del cantón de Quito es 1701. Son códigos del INEC. Oh, perdón, hay que poner 1701. Y yo quiero además que se me envíen solamente los datos urbanos. Entonces pongo área 1 igual a 1. 1 es el código para el sector urbano. Vamos a poner continuar. Es un proceso mediante el cual el SPSS no toma toda la muestra, que está conformado en este caso por 3 cantones, sino solamente el cantón Quito, y luego ponemos gráficos, y dentro de gráficos cojo Legacy Dialogues y pongo pirámide de población, y ya está definida. La variable P03 representa el sexo, y la variable P01 representa la edad de cada uno de los individuos que han sido analizados en el censo. ¿Cómo saben ustedes de eso? Y ya lo van a ver en las clases prácticas. Las bases de datos están muy bien documentadas, y nos indica el P03 y el P01 son simplemente códigos. Bueno, vamos a poner OK. Estamos procesando más o menos 1 millón de observaciones, ¿sí? Y como les había dicho en la clase anterior, esto toma algún tiempo, pero son algunos segundos. ¿Qué pasó? Y aquí aparece el gráfico. Vamos a tratar de entender este gráfico. Este gráfico representa la ciudad de Quito en el año 2010. Por un lado, separa por sexo a los hombres, o los varones, más bien dicho, de las mujeres, ¿sí?
aquí está el número de casos. Y tanto para los varones como para las mujeres, hay unas barritas aquí que están muy pequeñas, pero que representan la gente de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, hasta el máximo que se acerca a los 100 años. Tal vez 90, lo máximo que registra el INEC en estos es 97 años, hasta los 97 años, ¿sí? Y aquí nos indica básicamente cuántos hay, cuántos varones de 93 años existen. Entonces aquí podemos ver el dato, puede haber tal vez 1,000 en Quito en el año 2010. 5,000 representan las personas exactamente de 59 o 60 años varones. Y había unos, más o menos lo mismo, 5,000 mujeres. Ven ustedes ahí, como es bastante obvio, un número aproximado bastante similar de mujeres que de hombres, ¿sí? Las mujeres tienen mayor esperanza de vida, viven un poco más. En realidad, en la población hay más mujeres que hombres, como el 51 frente al 49%, pero eso no se percibe claramente en el gráfico. Pero lo que es interesante es que aquí nos da una estructura de la población, tomando en cuenta la edad y el sexo, ¿sí? Para hacer un análisis, bueno, yo he repetido 3 veces esto, y ustedes lo pueden observar más claramente aquí, y aquí vamos a pasar a ver. ¿Por qué he escogido, en vez de escoger todo el país, he escogido Quito? Quito es la ciudad capital, es la segunda ciudad más grande del Ecuador, va a transformarse en la primera, eh, y tiene la estructura de un centro metropolitano. Es una población eminentemente urbana, con abundantes clases medias, un alto nivel educativo. Biblián es una zona rural situada en el sur del Ecuador, que ha sido fuertemente sujeta a la migración internacional. Quiere decir que ha habido mucha gente que ha emigrado principalmente hacia España y Estados Unidos, y también hay una migración interna, por ejemplo, la típica migración campo-ciudad o sierra-costa. Y finalmente, tomado Galápagos, que representa un espacio turístico que también recibe mucha migración. Vamos a comenzar por el análisis de Biblián, que es bastante interesante. ¿Qué se observa aquí en Biblián? Por ejemplo, ustedes pueden observar claramente aquí un hueco. Mientras esta pirámide tiene como una transformación, digamos, de frecuencias descendentes, es decir, mientras más vieja es la población, menos frecuente es. Esto quiere decir que hay muchos jóvenes, en este caso gente de aproximadamente 20 años, son un grupo muy abundante, en este caso hay como 15,000 por cada año de edad. Les decía que para los 60 años ya son solo 5,000, y bueno, encontrar gente de 95 años es más bien raro. Entonces, cada vez van disminuyendo, ¿sí? En cambio, aquí, al parecer, gente entre más o menos 15 años y yo diría 50 años o 45, casi no hay. Sí, ¿qué pasa con todo este grupo? Obviamente ellos nacieron en Biblia, pero se han ido. Entonces, cuando aparece un dentado de este tipo, quiere decir que hay una enorme migración. Y obviamente esta migración es masculina. Observen ustedes. Las mujeres no. Las mujeres también han emigrado porque hay aquí un dientecito, pero más pequeño, pero las mujeres más bien se quedan recibiendo las remesas y educando a sus hijos. Ese es el típico caso de pueblos que están emigrando. En el caso de Galápagos tenemos al revés. Hay una gran cantidad de gente que no nació en Galápagos, observen ustedes, que ha inmigrado a Galápagos, que también es eminentemente masculina. Entre el personal educado están biólogos, la burocracia estatal de Galápagos, gente con formación superior, que más o menos está en edad de trabajar siendo más o menos jóvenes, o sea, del segmento que estaría entre los 20 y los 40 años. ¿Sí? Lo mismo ocurre aquí en el segmento femenino, pero en menor escala. ¿Sí? Y luego tenemos acá un grupo muy abultado que es la gente muy joven, menor de 20 años. Ellos todavía no migran, espero que no migren, pero observen ustedes, son mucho más frecuentes comparativamente. En Quito, por ejemplo, se ha cortado. ¿Por qué?
porque hay una menor tasa de fecundidad. Esto quiere decir que las familias en Quito normalmente tienen 2 o 3 hijos, mientras que las familias en Biblián pueden tener 3 o 4, y eso también se observa claramente en Galápagos. Entonces, la composición de la población puede obtenerse muy fácilmente mediante estas pirámides de edad, que son una forma de representar bastante cómodamente la estructura demográfica de la población. Bueno, para terminar esta presentación, yo quería mostrarles la transición, cómo esto va pasando, y aquí tenemos pirámides. Cuando las pirámides están en negro, representan las que eran en 1960, y cuando las pirámides están en colores, representan las que serán en el 2050, en este gráfico. ¿Sí? Y aquí observen ustedes cómo, por ejemplo, en el caso de Nigeria, un país africano, tenemos la típica pirámide triangular que no va a cambiar demasiado porque la estructura demográfica no se está alterando en general, o se altera muy poco en el África. El caso extremo diferente es el de Japón. Aquí tenemos el de China. Esta era la estructura que tenía en los años 60, y la estructura actual ya no tiene casi nada de pirámide, sino es una especie de torre, es una especie de faro. Esto quiere decir, la mayoría de la población ya no va a ser joven, sino que la mayoría de la población va a estar por encima de los 50 años. Observen ustedes, eso se llama el envejecimiento de la población. Se va a encontrar entre 50 y 100 años en Japón en el 2050. En menor medida eso va a ocurrir en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, en China también. Eso no va a ocurrir en Nigeria. Miren, el porcentaje de población de más de 60 o 70 años es mínimo, porque la mortalidad sigue siendo muy alta. Esta es la típica pirámide de un país subdesarrollado, mientras en los países altamente industrializados, como los que están aquí, sobre todo el Japón, se observa un comportamiento diferente. Bueno, esta es la transición demográfica, que es bastante interesante y que se muestra en este caso a través de las pirámides, que son una aplicación interesante del concepto de distribuciones de frecuencia. Dicho esto, entonces terminamos esta presentación. Muchas gracias.